congregado, dada la invitación que nos ha hecho el Instituto de Espiritualidad Santa Teresita del Niño Jesús en la ciudad de Quito, para que juntos abordemos una realidad fundamental para nosotros. Se trata de la maestría de Jesús, o dicho en otras palabras, Jesús como un maestro, o quizá haya que decir algo más al respecto. Digámoslo con una pregunta. ¿Se reduce la vida de Jesús a ser un maestro más entre tantos hombres y mujeres buenos de la historia? Bueno, a ello queremos atender precisamente esta noche en este encuentro que quiere tener también una atmósfera orante. Vamos a poner en las manos del Señor entonces este día, esta jornada que ya va llegando a su ocaso. Pedirle también al Señor que sea su Espíritu el que nos permita adentrarnos en su misma persona, que nos permita redescubrirlo como un maestro o algo más que un maestro en medio de su iglesia, en medio de nuestra vida cotidiana. Le damos gracias a Dios porque nos ha congregado, porque nos ha reunido alrededor de su nombre para hablarnos a nuestro corazón, como en aquel episodio de la profecía de Oseas. La llevaré al desierto para hablarle y revelarle mis secretos al corazón. El asunto entonces que nos ocupará en el transcurso de esta jornada, de esta noche, es precisamente la maestría de Jesús, lo decíamos ya hace un instante. Al respecto, quisiera yo iniciar haciendo una afirmación. La autenticidad de la maestría de Jesús no está anclada a las escuelas rabínicas del tiempo de Israel, del cual no forma parte, dicho sea de paso. No es un maestro porque haya sido formado en las escuelas o en la tradición rabínica del pueblo de Israel, que es el contexto donde se desenvuelve y donde despliega su vida y su misterio Jesús el Cristo. Si ahí no radica, ahí no se funda la maestría de Jesús, su señorío, su autoridad, tendríamos que preguntarnos en esta noche, ¿de dónde procede? ¿De dónde surge la maestría de Jesús? ¿Cuál es la raíz de su enseñanza? ¿En dónde ha sido formado? Podríamos decirlo también. Todas expresiones, lógicamente, que nos están remitiendo a la identidad primera de Jesús el Cristo. Fíjense ustedes que la maestría alude en este caso a la identidad de la persona del Señor, a su ser, a su ser, a su factor identitario. Ahí va a surgir. Por eso la maestría de Jesús está arraigada en su origen. En su origen, no va a ser una eventualidad o una circunstancialidad, sino que pende de su origen, su origen. De modo que conviene que nos preguntemos también entonces en esta noche sobre la procedencia de Jesús. No es un maestro Jesús, quizá convenga hacer una aclaración al respecto antes de hablar sobre el señorío de Jesús. Fíjense ustedes que la palabra maestro o la maestría hablan de la experticia de alguien, de la pericia de alguien, de su capacidad de enseñar algo al otro alguien.
de sus cualidades, de sus habilidades. A ello nos remite la maestría. Un maestro es alguien que tiene una cualidad o una habilidad especial para algo. Digo esto para decir lo siguiente. No es maestro Jesús porque abriga un lugar privilegiado en los centros del poder religioso, cultural, social de su tiempo. Ahí no se funda el señorío de Jesús. No es un maestro por haber acaparado, podríamos decir, una serie de conocimientos y teorías que llenan su mente y probablemente no su corazón. No es un maestro simple y llanamente porque tiene muchos conocimientos y teorías, porque enseña doctrinas, o simple y llanamente porque nos enseña a vivir bien, el arte de vivir bien, el arte de establecer relaciones interpersonales sanas, el arte de establecer relaciones con el cosmos de una manera sana. No se reduce exclusivamente a ello la maestría de Jesús, su autoridad, su señorío. No es un maestro Jesús, conviene empezar por allí diciendo lo que no es para acercarnos o para barruntar, para vislumbrar, para avisorar algo de la identidad de Jesús respecto a su señorío y a su autoridad. No es solamente un maestro, lo decíamos, al estilo de los profetas de Israel, si que eran unos profetas, si que eran unos maestros, al estilo de los sabios de Israel o los sabios de todos los tiempos. Los profetas hablaban en nombre de Dios y por eso eran maestros del pueblo. Se constituían en un instrumento a través de los cuales Dios pronunciaba su palabra. Dios dejaba resonar su palabra. No es un maestro única y exclusivamente que se equipare a los profetas o a los sabios de Israel, criaturas como nosotros, probablemente, no probablemente, iluminados con la luz de Dios, pero no se reduce exclusivamente a ello la maestría de Jesús. No es alguien que habla en nombre de Dios solamente, sino que es Dios mismo quien se hace presente en Jesús. Por eso no es solamente un maestro, es el Hijo. Esto ya tiene unos acentos mayores, tiene una textura distinta, unos relieves particulares sobre la identidad de Jesús. No es un maestro porque proclama palabra de Dios o palabra humana solamente. No es un sabio al estilo del mundo o al estilo de los sabios de Israel solamente, sino es aquello, siendo brillante lo que acabamos de decir, ¿qué hay en Jesús para que se haya revelado con toda la maestría que lo hizo? Bueno, esto es lo que nos compete precisamente ahondar, profundizar. A ello nos está convocando la meditación, reflexión de esta noche. Lo hacemos en un contexto en el mes de abril interesante en nuestro país. Hemos celebrado el Día del Maestro. El 13 de abril, recordarán ustedes. Jesús no es un maestro solamente porque enseña teorías sagradas, porque domina bien una materia, por su capacidad y su locuacidad
para comunicar adecuadamente unos mensajes. A ello no se reduce la maestría y la experticia de Jesús, siendo eso también una verdad que acompaña la vida del Señor. En ese sentido, una vez más acentuemos lo que no es. No es un maestro o un sabio iluminado, un privilegiado entre los hombres de este mundo. No solamente eso, es Dios humanado. Y en virtud de aquel sublime misterio, habla y se refiere al hombre y a la historia como Dios humanado. No es un maestro Jesús en ese orden de ideas narcisista. No nos enseña únicamente el arte de vivir bien como seres humanos, lo decíamos. Nos enseñará a su Padre. Nos mostrará a su Padre. Nos revelará ciertamente quién es el hombre, pero unido a ello, nos mostrará también a su Padre. Yo quisiera seguir introduciendo esta reflexión en torno a la maestría de Jesús y para ello me sirvo del prólogo del libro de Juan, de la literatura joánica. En un principio existía la palabra y la palabra era Dios. Es un maestro que está al principio de todo lo creado. Y en ese sentido es fuente de todo lo creado. No es únicamente un sabio entre los sabios de la historia, un iluminado entre los iluminados del mundo, un hombre con unas cualidades especiales, particulares, dignas de imitar, dignas de seguir. No es única y exclusivamente un maestro que nos inspira la vida. No se reduce exclusivamente a ello la maestría y el señorío de Jesús al Cristo, de Jesús el Cristo. Estoy recordando ahora mismo las palabras que en medio del interrogatorio, en el momento cumbre, angustiante de la vida de Jesús, cuando sus interlocutores le formulan una pregunta: ¿de dónde eres tú? Dicho en otras palabras, ¿de dónde procedes? ¿Cuál es tu origen? ¿Cuál es la fuente de dónde se origina tu vida? ¿Cuál es la raíz de tus enseñanzas? Esas son una de las preguntas que le formulan en medio de un interrogatorio malsano a Jesús, viciado lógicamente. Y Jesús saldrá al encuentro de estas preguntas, respondiendo de manera sutil y breve que su reino no es de este mundo. Digo esto a manera de antecedentes o preámbulos bíblicos que nos permitan iluminar la maestría de Jesús. Mi reino no es de este mundo. No es un maestro intramundano solamente, un sabio que acapara conocimientos y los transmite, un experto porque ha bebido en los claustros rabínicos
las enseñanzas de Dios. No es solamente un intérprete de la Torá, un conocedor o un docto en materia sagrada y humana. No es un experto, teólogo, biblista, podríamos decir hoy, capaz de revelarnos, interpretar un gran hermeneuta de los textos o de la Torá veterotestamentaria. No se reduce a ello la maestría de Jesús. No es solamente un intérprete de la ley. Es, y sobre todas las cosas, la ley encarnada de Dios en el mundo. Es, y sobre todas las cosas, la palabra viviente del Padre en la historia. Esto nos permite ampliar nuestro marco de comprensión a la hora de acercarnos a Jesús como el Maestro, el Señor, el Kyrios. Nos revela quién es el hombre y quién es Dios. ¿De dónde eres tú?, le preguntaron a Jesús, y éste respondió: mi reino no es de este mundo. Mis enseñanzas no están exclusivamente ligadas a las coordenadas intramundanas. No están desprovistas de trascendencia. No adolecen de cielo, de divinidad. No obstante, palabra que se encarna en el mundo. Al respecto dirá Jesús: he venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Esto me parece fantástico a la hora de hurgar, de explorar la maestría de Jesús. No es maestro porque haya pasado por los claustros de Harvard o de la Católica o de la Universidad Politécnica o de la Universidad Javeriana o de la Universidad Gregoriana o de la Universidad Estatal. No es maestro por ello. No, no solamente. He venido al mundo para dar testimonio de la verdad. Su maestría está ligada a su testimonio. Va a ser testigo de otro. Sigamos asentando algunos antecedentes o unos preámbulos, digámoslo de esta manera, que nos ayuden a una mejor comprensión sobre la maestría de Jesús. Todo lo que he oído a mi Padre les he dado a conocer. Aquí nos encontramos también con una clave de interpretación para aproximarnos a la identidad de Jesús, y es que a ella precisamente está ligada su señorío, su autoridad y su maestría, su modo de estar en el mundo, su modo de desplegarse en cuanto Dios humanado, su modo de relacionarse con el hombre y con el cosmos, con la casa común, al decir de las palabras del Papa Francisco. Es un maestro que aborda las distintas realidades históricas, un maestro que aborda todos los componentes humanos, todos los componentes de la creación. Mi reino no es de este mundo, decía Jesús. He venido al mundo, he descendido al mundo para dar testimonio de la verdad, de la verdad. Voy a compartirles en pantalla un texto bíblico, dicho esto, que nos abra entonces
un horizonte mayor respecto al asunto que nos ocupa. Jesús, el Maestro, o el Maestro Jesús. ¿Es solamente Jesús un maestro? Las palabras que brotan de los labios de Tomás el incrédulo no dejan de ser sorprendentes a la hora de decir algo respecto a la pregunta que les he formulado. ¿Es Jesús solamente un maestro? Tomás el apóstol, dada la experiencia que tuvo de Jesús, termina diciendo, no sin asombro, no sin fe, no sin un profundo amor, Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Vaya palabras, vaya palabras. Y entonces Tomás nos recuerda que Jesús no es solamente un maestro. Entre los distintos maestros de Israel y del mundo de hoy, no es un sabio iluminado como los iluminados sabios, y ojalá hayan más en el mundo. El apóstol Tomás nos recuerda que Jesús, además y por sobre todo, es el Señor, Señor mío y Dios mío. Yo creo que esto tiene alto calado. Es una expresión que tiene una gran envergadura, una expresión que nos revela un gran contenido, que nos muestra la identidad de Jesús. Lo decíamos hace un instante. No habla únicamente palabra de Dios, y en ese sentido no es un maestro que interpreta la ley de Dios. Es Dios entre nosotros. No es un maestro que nos inspira la vida solamente. Es Dios hecho carne. Dios que se hace historia. Dios que se hace tiempo. Dios que se hace espacio. Dios que se hace mundo. Dios que se hace tiempo. Dios entre nosotros. Dios entre nosotros. No es solamente un maestro. Es mucho más que un maestro. No obstante, el señorío y la maestría de Jesús. Perdonen ustedes que estoy en máquinas desconocidas y entonces eso, por ejemplo, no es la maestría. La maestría es el arte de dominar algo. Yo, por ejemplo, el tema tecnológico me domina. Y más todavía si no estoy en mis aparatos.
Le dije compartir, reproducir, no lo veo. Venga, voy a iniciar sesión. Padre, si presiona el botón Enter para que pase la imagen. No, es, Es la primera diapositiva. ese es Muy bien, quisiera yo plantear con ustedes este texto. Lucho, ven, ayúdame porque no sé cómo mover este aparato. hay que sacarme. ¿Tienes un mouse por ahí? Escapar. Refiriéndose Jesús a la clase religiosa importante de su momento, decía: hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de codicia y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el vaso por dentro para que también quede limpio por fuera. Este texto de alguna manera nos induce a identificar por dónde se mueve el señorío de Jesús. En el contexto hebreo, en el mundo semita, en la tradición religiosa, cultural, social y política de Jesús, donde él está situado, los maestros son los estudiosos de la Torá. Jesús se refiere en unos términos aparentemente nada amables y benevolentes para con aquel colectivo. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Al respecto podríamos decir que los rasgos característicos de un maestro no se caracteriza por un saber teórico sin más, sino ante todo existencial. El conocimiento experiencial que tiene del misterio divino es un saber teopático, más parecido a un sabor que a una simple doctrina y concepto. Fíjense ustedes entonces que en ese sentido un maestro es alguien que nos ayuda a caminar, a hacer camino. Maestro siempre se sitúa ante nosotros como alguien que nos impulsa a hacer el camino, como Jesús, que ante la pregunta, maestro, ¿dónde vives?, responde a su interlocutor diciendo: ven y verás. Invita al inquieto buscador a caminar, a ir él mismo y descubrir la fuente donde se arraiga la vida. Jesús no es un maestro al estilo de los fariseos hipócritas. No es un maestro que única y exclusivamente se detiene a cuidar los estereotipos externos.
No es un maestro que secunda los patrones dominantes del mundo de su tiempo. Es un maestro que ante todo opera y actúa con una gran libertad interior y exterior. Es un maestro que no se deja atrapar, modelar por los paradigmas dominantes de su momento. Es un hombre libre. No es un maestro que se equipara con las ideologías de su momento, aunque fuesen religiosas. Es un maestro que nos lo revela Jesús con una gran fidelidad a su conciencia. Un maestro que ante todo pretende secundar el sentir y el querer de su padre. No es un maestro al estilo de los que se formaron en los claustros de los rabinos hebreos de su momento. Si esa fuese la condición para la maestría, Jesús no fuese un maestro. No estuvo dentro de esos escenarios prolíficos. La maestría del Señor es otra. Mi reino no es de este mundo. Usualmente los maestros nos enseñan a caminar o nos inducen a caminar caminos que nos lleven a un sano desprendimiento, como contraste al acaparamiento egolátrico. Un maestro nos acompaña siempre por senderos que nos alejen de lo suntuario, de lo banal, por lo tanto, de todo escenario egocéntrico. Un maestro, para que sea tal, por lo menos en perspectiva de la revelación cristiana, nunca es alguien asentado en narcisismos o en narcisismo alguno. Un maestro al estilo de Jesús no es alguien que se señala a sí mismo. No es alguien que capta adeptos para sí. Al estilo de Jesús, el maestro es alguien profundamente descentrado. En la tradición de los padres del desierto, en el marco de nuestra tradición cristiana, en pocas ocasiones remiten los hombres y a las mujeres a los maestros para encontrar enseñanzas esenciales. Usualmente los maestros estaban en los desiertos y estos nos introducen en el desierto, de manera que se produzca un verdadero contacto consigo mismo y por ende también con la banalidad que a veces o en ocasiones abrazamos en la cotidianidad. Un maestro siempre nos llevará a encontrarnos con nuestra verdad más esencial. Un maestro al estilo de Jesús no nos conduce a la mentira, no nos lleva hacia envoltorios que esconden el verdadero ser y la identidad del discípulo. Con frecuencia los maestros, habría que decir algo al respecto para continuar con la maestría de Jesús. Con frecuencia los maestros, independientemente de las tradiciones religiosas e inclusive filosóficas, pero usualmente los maestros nos invitan a vaciarnos de lo inesencial
a emprender un recorrido que nos permita acceder a lo verdaderamente esencial. De ello no es ajeno Jesús. Los pájaros tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Usualmente los maestros descansan en lo esencial. No descansan en la banalidad, en lo trivial, en lo superficial. Suelen acompasar nuestro camino hacia adentro, de manera que no se busque fuera lo que ya se tiene por dentro. Jesús se sirve de una serie de recursos literarios, como las parábolas, para revelarnos siempre cosas o misterios esenciales, para evidenciarnos el misterio de Dios, para revelarnos quiénes somos, para descubrirnos en nuestra verdad más honda. En ese sentido, los maestros siempre nos conducen a lo esencial. Esto que acabamos de decir generalmente acontece en los desiertos del desprendimiento. El verdadero maestro siempre invita a ser, solamente a ser, sin aferrarnos al ego del poder, del tener, de lo que es falso. Y en esas coordenadas, Jesús nos revela su señorío y su maestría. Nos invita a ser. Dicho esto, no podríamos dejar de decir que un maestro, algo lo insinuábamos ya, no es un ególatra. Y en consecuencia tampoco señala equívocos caminos que nos llevan a engordar los envoltorios del discípulo. Los maestros usualmente nos invitan a desnudarnos de las falsas pieles que generan confusión, engaño y autoengaño. Y en ese sentido, las palabras de Jesús: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda impureza. Fíjense la manera fuerte o expresiones que son fuertes de Jesús. La maestría de Jesús no es falsa. A modo de las enseñanzas hipócritas, Jesús se sirve de ello refiriéndose a los sepulcros blanqueados, que únicamente se detienen afuera, en la cáscara de la vida y de los acontecimientos, pero que no exploran el universo interno, la profundidad de las cosas, del hombre y de los acontecimientos que se evidencian en la historia. A diferencia de los maestros de la ley, que se quedaban o qué riesgo corrían de quedarse hipotecados en lo obvio, en lo normativo, en la exterioridad, en lo cultural, en lo de afuera. El Maestro Jesús nos conduce hacia lo que no es tan obvio,
nos lleva a descubrir a nuestro maestro interior, a abrazar al maestro interior que opera también dentro de nosotros, al espíritu que se mueve dentro de nosotros. Jesús es un maestro porque nos conecta con nuestro maestro interior, porque nos lleva a ser señores de la propia conciencia y de la historia, a no ser hojas que se dejan arrastrar por los vientos, por las tempestades. De ahí la importancia del desierto como una de las pedagogías de los maestros en las distintas tradiciones religiosas y humanas inclusive. El desierto siempre ha sido una instancia para pulir la vida, para purificar el cristal y el oro, para encontrarnos con nuestra verdadera identidad, para descubrirnos también con nuestro pecado, para descubrir nuestras inconsistencias, para abrigar y reconocer nuestras fragilidades. El desierto siempre ha sido un espejo para vernos en lo que somos y no ya en las falsas pieles. Maestro, nos conduce hacia adentro, remamar adentro, decía Jesús en su momento a los discípulos, y con ello evocaba la necesidad de profundizar, de penetrar los mares, de penetrar las historias, de sumergirnos también para encontrarnos con el agua viva que es Dios mismo. En ese sentido, los maestros indican caminos que nos llevan más allá de lo apariencial. Yo decía hace un instante de las máscaras, de la mentira, de lo que no es, para entrar dentro de lo que es y de lo que somos. Nos ayudan, nos inducen a hacer camino hacia el centro. Y ello supone abandonar la periferia del mundo también, pues. Aunque inmediatamente después de ese movimiento sea el verdadero mundo lo que encontramos en el centro de la propia vida. Un maestro siempre nos conecta con lo esencial. Si no nos conecta con lo esencial, es un falso e hipócrita maestro, dice Jesús. Teresa de Jesús, seguidora de su Señor, decía al respecto que la verdadera humildad es andar en verdad. Un maestro siempre nos lleva a la verdad, con mayúscula. Y aquella es la fuente de la humildad, que está ligada a un profundo conocimiento de sí, a un gran autoconocimiento de sí y de lo que está más allá de sí. Y es que en el centro y mitad, en el fondo de todo lo creado, en el corazón del ser humano está Dios. Un maestro siempre es un hombre de centros, un hombre que tiene, una mujer que tiene un centro vital. No es alguien desarraigado, desapropiado de sí, enajenado, alienado. Al margen de su propio castillo interior.
Un maestro nos lleva siempre hacia el centro, a la verdad más profunda de lo que es. Y en ese sentido es el que privilegia el parto de la humildad. La verdadera humildad es andar en verdad. Dicho esto, hermanas y hermanos, sigo yo con una especie de preámbulos. Un maestro no es alguien que se anuncia con bombos y platillos a sí mismo. Es la antípoda, el maestro, por lo menos en la perspectiva cristiana, de otro que se proclama ante los cuatro vientos a sí mismo. Podríamos traer a colación la figura de Juan el Bautista, un maestro, un profeta, en la medida que sabe reconocer lo que es. No se engaña y tampoco engaña a los demás, dice el Bautista. Yo no soy el Mesías. Yo no soy el Mesías. Desde el principio aclara lo que es. Un maestro no engaña. No quiere que le tomen por el núcleo de la cuestión. Se pone a un lado para que pueda distinguirse lo verdaderamente esencial. En ese sentido, es alguien descentrado, y en la medida que es descentrado, es alguien para nada egocéntrico. Un maestro nunca busca lucirse, no pretende aparecer en primer plano de los televisores. Sobre este elemento que acabamos de afirmar, se pronuncia Juan el Bautista, recordándonos que es necesario que él mengüe para que otro crezca. A mí me parece que aquí nos encontramos con unas líneas maestras de un hombre verdaderamente humilde, para nada narcisista, que no se pregona a sí mismo. Ese no es el maestro de Dios. Esos son los maestros mundanos. Iba a decir algo, o quizá lo diga. A veces eso es lo que ha producido las maestrías y los doctorados en las universidades de nuestros países. Mucha vanidad, vanagloria. A veces por allí se mueven los PhDs en el mundo moderno. Una manera de estar por encima de los demás, de situarse por encima de los otros, de mirar por debajo del hombro a sus hermanos. Una manera de considerar vulgares al prójimo. Esa no es la maestría de Jesús. Ese no es el señorío de Cristo. Esas son las maestrías falsas e hipócritas que desvirtúan el tejido social y las sanas relaciones interpersonales en cuanto marcan relaciones de amo-esclavo, al decir de Hegel o de Karl Marx. Un verdadero maestro, dado que nos encontramos en la tradición carmelitana descalza, sabe descalzarse. Un verdadero maestro sabe descalzarse. En ese sentido, se ha sobrepuesto a su propio ego, que provoca la tentación de retener a los discípulos en torno a sí, de acaparar adeptos que constelen o giren en torno a la carismática y sublime figura del maestro. Tenemos los mesías políticos, por ejemplo.
Los maestros políticos que se pronuncian sobre sus súbditos, que obligan a los otros a girar alrededor de sí, que se sitúan como figuras omnipotentes, entre comillas. O sea, no es la maestría de Jesús, ese no es el señorío de Jesús. Ahí no radica la autoridad de Jesús. El maestro, cuando es verdadero, sabe quitarse de en medio para que los que están junto a él vean la verdad. Un maestro no eclipsa la luz, no eclipsa al amor con mayúscula. Un maestro o una maestra no es un vanidoso o una vanidosa que pasa por el mundo. Aquello no es la maestría de Jesús. En todo caso, son otras maestrías y que obedecen a otros parámetros. Entre otras cosas, engordar el propio ego. Por eso, si hay un maestro, es alguien que ha dado muerte al ego. Si hay un auténtico maestro, es alguien que se ha desprendido de su narcisismo. Es alguien que eso se ha desprendido del ego. En las distintas tradiciones religiosas se habla mucho del vaciamiento de sí. Eso es lo que nos enseña un maestro, a vaciarnos de sí mismo. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto, dijo por ahí el Maestro Jesús. Un maestro siempre nos invita a lo esencial, a no quedarnos en la máscara, a salir de las periferias para entrar en el centro de la propia vida y de los acontecimientos. Ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que parecen sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, llenos de ego, llenos de vanidad, llenos de adepto, en las primeras páginas del Facebook. Pero por dentro, llenos de huesos secos. Yo cuando escucho esto, lo primero que hago es pensar en mi propia vida. Porque probablemente me está aludiendo. Porque probablemente nos estamos revelando en esas palabras. Porque quizá son un espejo a través del cual el maestro me descubre en lo que no soy para que funde la vida en lo que verdaderamente soy. No en la máscara, en la apariencia, sino en lo que es. El vaciamiento ha sido uno de las pedagogías de las cuales se han servido las distintas tradiciones religiosas y filosóficas inclusive, para acompañar la vida de los discípulos, esta vez a partir de los maestros. Quitarse de en medio, decía alguien, no suele resultar nada fácil. Un maestro es alguien que se quita del medio. Cuando uno quiere estar todo el tiempo en el medio, lo que se volvió es un vanidoso. El maestro es alguien que sabe ponerse al lado, como el Bautista. Por eso, uno sí ha de tener como un poco de temor cuando la tentación de estar siempre en el centro nos domina. A nivel político es un cáncer. A nivel social y también religioso.
Llega un momento donde tenemos que hacernos a un lado. El maestro, cuando es tal, se pone a un lado. No eclipsa a los discípulos. Interesante lo que estamos diciendo. Por lo menos en perspectiva cristiana, no sé en otras. No es fácil, no obstante, quitarse de en medio. Creemos en ocasiones tener derechos y prerrogativas especiales con los otros, con los cónyuges, con los hijos, con los alumnos y con las cosas inclusive. Soltarles para que hagan su camino exige un gran descentramiento y una profunda liberación de sí mismo. Un maestro o una maestra es alguien liberado de sí. No es alguien que se sitúa por encima del otro para adoctrinar a sus discípulos. Es alguien descentrado o profundamente liberado de sí. Por eso Jesús es tremendamente humilde. Humilde. Porque en él no hay ego. Porque en él no hay vanidad. Porque en el Señor no hay mentira. Porque es el testimonio de la verdad. El maestro no es alguien en ese sentido que busca protagonizar la tentación que tenemos los humanos. Simple y llanamente acompaña a encontrar el camino de la verdad. La verdad les hará libres, decía Jesús. El camino de la autenticidad, de la humildad, de la compasión y de la autocompasión. Un maestro, y ojalá que se nos pegue, en cuanto que es humilde porque es transparente y verdadero, es profundamente compasivo y autocompasivo. Se mueve en los cánones de la compasión. Será No podía. que es humilde. Dicho esto, el maestro nunca se apunta a sí mismo. Conduce al discípulo hacia su propia interioridad. La gran tentación que podemos correr es señalarnos a nosotros mismos. Un maestro no señala a sí mismo cuando va con sus discípulos, sino que ayuda o señala la interioridad del discípulo, a descubrir a su propio maestro interior, al decir de San Agustín, a acariciar su propio centro, a ser el Señor de su historia, a encontrarnos con el maestro que llevamos por dentro. Yo pienso que hay algunos rasgos que son como el perfil del maestro. Dicho, y con ello termino, y quiero introducir un texto bíblico. Algunos rasgos verdaderos del maestro. Primero, yo sí creo que es alguien que propicia el deshacimiento, lo decíamos, el vaciamiento de sí. Y por lo tanto, el que privilegia la experiencia del misterio con mayúscula. En ese sentido, un maestro es un gran mistagogo. Esto quiere decir que nos introduce dentro del misterio, que nos permite encauzarnos al misterio con mayúscula. No podríamos introducir, o no sanamente en todo caso, introducirnos dentro del misterio si antes no ha habido un camino de deshacimiento, de liberación del propio ego. Por eso, algo característico en los maestros es precisamente esta experiencia, la liberación de sí, del ego
o del ídolo yo, de mi propio ídolo. Nos conducen hacia el misterio. Son unos grandes mistagogos. Estoy pensando ahora en Teresa de Jesús, por ejemplo, en San Juan de la Cruz, en San Ignacio de Loyola, en Santa Teresita del Niño Jesús, en el mismo San Agustín. Son unos grandes mistagogos, hombres de experiencia, probados, como el oro en el fuego, hombres que han hecho camino, que han labrado, que han padecido el misterio, hombres y mujeres teopáticos, es decir, que han padecido a Dios y por lo mismo tienen un conocimiento de Dios, no como los rabinos en la tradición hebrea, que lo aprendían en los claustros de teología o de filosofía. No sucede a los teólogos. Ese no es el conocimiento de los maestros. Es un conocimiento teopático, fruto de una experiencia vivida, gozada y padecida, fruto de un camino, de un itinerario, de un transcurrir, de una travesía, de un paso, fruto de fatigas y también de noches luminosas, fruto de noches oscuras y de claridades fecundas. Me parece importantísimo señalar aquello, porque Jesús, el Señor, nos introduce en cuanto maestro en las entrañas benditas de su Padre. Nos conduce y nos induce hacia el agua viva, que es Él mismo. Nos introduce dentro del pan que ha venido de lo alto. Es un gran mistagogo, Jesús. Yo empezaba diciendo que Jesús no es únicamente un maestro. No es un sabio y un iluminado solamente. A modo del maestro Osho, ustedes suelen comprar esos libros en los aeropuertos, por ejemplo. No es únicamente un iluminado. No es una criatura iluminada. Es el Hijo de Dios. De ahí le viene su sapiencia, su experticia, su pericia y lo que nos revela de sí, de su Padre y de nosotros. Es un mistagogo. Yo creo que necesitamos en la iglesia mistagogos, mistagogas, hombres y mujeres de Dios, mistagogos. No solamente párrocos como el párroco de Santa Teresita. No, mistagogos, hombres de Dios, no solamente hombres que celebran sacramentos, mujeres que celebran ritos, no solamente hombres de cultos, mujeres de cultos. Un maestro nos lleva a Dios, nos induce a la comunión con Dios, nos une con su Señor, como el Bautista que señala el camino, que abre el camino, que indica el camino, pero sabe retirarse del camino, porque el camino es otro, el núcleo esencial es otro, la palabra es otro. Él es voz de una palabra. Hay otro elemento importante a la hora de perfilar algunos rasgos del maestro. Hemos dicho entonces, propicia el deshacimiento, el desprendimiento del ego, de la vanidad, de lo que no nos pertenece, de lo que nos hemos llenado y engordado probablemente, y en ese sentido nos introduce dentro del misterio, un mistagogo. Pero un maestro es también un gran pedagogo.
Es decir, unido a la primera idea, nos introduce en un proceso formativo. Jesús forma a sus discípulos, los forma, los esculpe, los habla, los talla, les habla del reino, que no es comida ni bebida, sino justicia y paz. Jesús forma a sus discípulos. Y en ese sentido, un maestro es un gran pedagogo, no solamente un mistagogo, también un pedagogo. Nos introduce en un aprendizaje puntual. Para Jesús lo importante es el reino de Dios. Sus discípulos van a aprender a vivir en el reino de Dios y no en el reino del mundo, no en los reinados intramundanos, políticos y mesiánicos de distinta textura y relieve. Es un gran pedagogo, un maestro. Y finalmente, es un místico. Yo sí creo un místico en la medida que un gran maestro sabe desaparecer. Cuando el maestro no desaparece, ¡ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Uno llega un momento donde tiene que salir corriendo, oiga. Si el maestro no desaparece, también puede, permítanme la expresión un tanto burda, pero lo voy a decir respetuosamente, también puede embrutecerse. El maestro sabe desaparecer para que aparezca el otro, con mayúscula. Si no aparece el otro y se queda siempre el maestro ahí, por Dios, desaparezcamos nosotros. Porque vaya tentación. Bueno, dicho esto, yo voy terminando, hermano Luis, que ya le veo aquí a mi lado. Voy terminando. Y hermanos ustedes, me parece importante este texto de Jesús donde aparece precisamente la maestría de Jesús, del Señor. Es el relato de las bienaventuranzas. No vamos a comentar el texto, solamente lo vamos a introducir. Y que quede resonando en nosotros como un telón de fondo que ilumine nuestros pasos y que nos permitan decantar el señorío y la maestría de Jesús. Jesús no es maestro porque es teólogo, no. Es maestro porque lleva dentro de sí un acontecimiento, a su Padre Dios. Voy a decir el texto, o a proclamar el texto de Mateo en el capítulo 5, versos 1-12, el relato de las bienaventuranzas. Qué mejor texto para hablar de la maestría de Jesús. Al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Entonces comenzó a enseñarles: dichosos los que tienen espíritu de pobre, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque heredarán la tierra. Dichosos los mansos, porque recibirán consolación. Dichosos los que tienen hambre y sed de vivir conforme al plan de Dios, porque Él los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Él también los tratará con misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque Él los aceptará como sus hijos. Dichosos los perseguidos por vivir conforme al plan de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán cuando los insulten, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, pues del mismo modo persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Hermoso texto. Palabra del Señor. Fíjense que lo que hace un instante, o lo que acentuábamos hace un instante, lo que enfatizábamos y destacábamos
a propósito de algunos rasgos sobre la identidad del maestro, mistagogo, nos lleva al misterio de Dios. En perspectiva cristiana, un maestro que no nos lleva a Dios, sino que nos lleva al mundo, no viene de Dios. Un maestro que no nos introduce en el reino de Dios, sino en el reino del mundo, no es un maestro, es un fariseo hipócrita. Algunos verbos, digo, esto que decíamos sobre los perfiles del maestro, lo vemos acentuado aquí en este texto. Vamos a ir encontrando juntos. Pero quiero que subrayemos algunos verbos que evidencian el accionar de Jesús. Lo primero que hace el maestro o Jesús es ver. Al ver, decía el texto, al ver. Bueno, es que este texto es bello, pero requeriríamos mucho tiempo para decantar el asunto que nos compete. Jesús está en el monte. Para Mateo, Jesús es el nuevo Moisés. Va a hablar sustituyendo a Moisés. Ahora ya no es Moisés quien habla con autoridad al pueblo en el desierto. Ahora es el Hijo de Dios, el nuevo Moisés. La palabra, la ley encarnada de su Padre, la que se dirige al pueblo. Ahora ya no es el maestro Moisés, ahora es Jesús, el Señor, el que modela, acompaña, forma y construye a sus discípulos. Ahora ya no son las tablas de la ley en el desierto, ahora es Jesús, la nueva ley, la que guía a los discípulos, un maestro. De ello tendríamos que hablar más, pero no nos da tiempo. Vamos a acentuar solamente 4 verbos que indican la acción de Jesús. Vio. Un maestro siempre nos ayuda a abrir los ojos. Un maestro está ante nosotros ayudándonos a limpiar la mirada, ayudándonos a quitar las vigas y las vendas que nos impiden ver lo verdaderamente importante y esencial. Un maestro siempre tiene profundidad en la mirada. Penetra con la mirada, no para hacer daño, sino para decantar lo que es verdaderamente digno de amor, de cuidado y de compasión. Primer verbo de Jesús, el Maestro, el Señor, vio. El Maestro siempre tiene ojos. No vuelve ciego a los discípulos. No hace de ellos unos súbditos esclavos. Eso sí hacen los mesías religiosos. O los falsos mesías religiosos y los falsos mesías políticos, que vuelven ciegos a sus discípulos y adeptos de distinta corriente. Jesús vio. Parece bellísimo aquello. Segundo verbo, subió. Esto es bello. Subió. Un maestro nos ayuda a vivir con altura la vida, con hondura la vida. No nos deja, como decía Santa Teresa de Jesús, mordiendo la tierra como lo hacen las sabandijas. Subir es el sinónimo de entrar dentro, de bajar, de profundizar, de habitar el propio castillo, de encontrarnos con el misterio. Nadie sube sino baja, y nadie baja sino subiendo. La única manera de subir, y de ello nos hablan los maestros, por lo menos Jesús, la única manera de subir es vaciándonos, liberándonos del ego. Es el acto kenótico, el descenso, el que nos permite subir a la cota más alta de lo humano y por lo tanto al vértice entre Dios y el hombre. Subió. Un maestro siempre nos va a ayudar a subir, no a vivir por debajo de lo humano.
Bueno, de esto hay que hablar más, pero no tenemos ahora tiempo. Otro verbo, se sentó. Esto hacen los maestros. Ve, se sube, se sienta. Dicho en otras palabras, va a sentar cátedra. Ahora es Jesús, ya no es Moisés el que sienta la cátedra. Ahora a él hay que seguirle, ya no a Moisés. Tampoco al padre del Polo Norte, a la madre del Polo Sur. No, ahora a él hay que seguir. Él es la fuente, a él. Los discípulos saben identificar dónde está el centro y el Señor de la historia. Se sentó. El último verbo comenzó a enseñarles. Hablábamos hace un momento del factor pedagógico del maestro. Enseña, revela, muestra, acompaña. Dicho estos 4 verbos, entonces los macarismos o bienaventuranzas como conocemos en la literatura bíblica. El maestro nos invita a ser sencillos, a ser mansos, a ser compasivos, a tener hambre y sed de la justicia, a ser misericordiosos, a no envenenar el corazón, es decir, a estar limpios por dentro, a ser hombres y mujeres de paz, a comprometernos con el reino, aunque aquello acarree inclusive la propia muerte. Eso enseña el Maestro Jesús. A ser hombres de Dios para el mundo. A ser hombres de Dios y mujeres de Dios para el servicio a los hermanos. Termino con esto. Termino con este texto que es digno de introducirlo. Entraron en Cafarnaúm. Apenas llegó el sábado, Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Ahí está el maestro. Y se puso a enseñar en una sinagoga. No es propiamente el templo de Jerusalén, es la capilla del barrio, podríamos decir hoy en día, donde se reúne la gente para estudiar la Torá, para leer la Torá, para cantar los salmos. La gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba, vean qué hermoso, con autoridad y no como los maestros de la ley. Texto que hay que rumiarlo a propósito de la maestría de Jesús. Les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Los que sabían mucho de materia religiosa. Habían hecho un curso en la San Marino, no es en la San Marino, no, ¿cómo es esto en la San Marino? Ya. Y entonces tenían una experticia en teorías sagradas. Jesús les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. En la sinagoga de ellos había un hombre con un espíritu impuro que empezó a gritar: ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó diciendo: cállate y sal de este hombre. Y el espíritu impuro, sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de aquel hombre. Todos quedaron tan asombrados que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Manda a los espíritus impuros y le obedecen. La fama de Jesús se divulgó rápidamente por todas partes, por toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Solo quisiera señalar la exousia de Jesús en este evangelio, es decir, la autoridad. Jesús habla con autoridad. Entonces es un maestro, porque habla con autoridad.
habla con autoridad. La autoridad, lógicamente, en perspectiva bíblica, es sinónimo de servicio. La autoridad no es el equivalente a ningún tipo de predominio o de autoritarismo. Habla con autoridad. Esto quiere decir que sus palabras están íntimamente ligadas a su corazón y a su conciencia. Lo que dice está conjugado con su mente y con su corazón, con su acción y con su conciencia. Habla con autoridad. La tentación nuestra es hablar de labios hacia afuera, pero no siempre con autoridad. Yo voy a dejarlo ahí. Este texto nos da mucho que meditar, pero lo dejamos ahí. Una enseñanza nueva con autoridad, dicen los hombres asombrados. Una autoridad, fíjense ustedes, que está determinada por la sanación, por la liberación. Una autoridad que libera a un hombre endemoniado. Esa es la maestría de Jesús. La capacidad que tiene para exorcizar del corazón los demonios. La autoridad de Jesús está referida al otro para servirlo y liberarlo, para limpiar en el corazón del hombre los demonios que lo habitan. Una autoridad que expulsa al espíritu del mal, que se impone por encima de aquellos espíritus que maltratan y hieren la dignidad de los hijos y de las hijas de Dios. Esa es la maestría de Jesús. No es un asunto teórico. No es la maestría que hemos cursado en los claustros universitarios solamente. Es una maestría que está ligada a su autoridad, a su misión, a su identidad, a su origen, al deseo de cumplir la voluntad de su Padre Dios. La maestría de Jesús se cifra en cuanto que es hijo amadísimo de su Padre, y en él nos hacemos también nosotros hijos. La maestría de Jesús no viene a destruirnos. Viene a poner en la boca del hombre la palabra de Dios y no ya la palabra de los demonios. Cállate y sal de ese hombre, es lo que escuchamos en los labios de Jesús el Maestro. Esa sí es la autoridad de Jesús. Una autoridad que da vida con su propia vida. Hermanos, muchas gracias. Muchas gracias por este compartir en el Día del Maestro o en el mes del Maestro. Me parece importante atender la invitación del Instituto de Espiritualidad. Cada vez necesitamos maestros en el mundo. Maestros. Maestros en el hogar, en la iglesia. Maestros en la vida espiritual. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.